Londoño, muy buenos días. Como siempre, un gran gusto poderlo saludarlo a usted, el equipo de la Hora de la Verdad y, por supuesto, a todos sus oyentes. Bueno, entre las innumerables reformas de carácter constitucional y legal que propone el nuevo gobierno, el nuevo orden, está la reforma a la Ley de Orden Público. ¿Qué nos quiere contar sobre ello? Pues, doctor Londoño, la Ley de Orden Público se ha venido, dándole vigencia a cada nuevo gobierno, que ha sido un instrumento importante. Yo quiero recordar lo que fue, el proceso de la ley para el gobierno Duque, donde se incluyeron unas zonas estratégicas de consolidación, donde se pretendía hacer inversión en lugares donde se necesitara. Eso fue una pelea muy grande, doctor Londoño. Tal vez fue de las primeras peleas que tuvimos recién llegamos, porque por supuesto la izquierda, y me acuerdo mucho, entonces la representante Juanita Gobertus diciendo que no se podía dejar pasar eso así, porque la plata tenía que ser exclusivamente para los PEDET, y que los municipios que no eran PEDET no podían tener inversiones estratégicas. Nosotros dimos una pelea, recuerdo mucho, Gabriel Santos y todos los de Comisión Primera, muy firmes en eso. Sorpréndase que el día siguiente, después de toda la pelea, llegamos y me dice la ministra del Interior, Nancy Patricia, que ya no se necesitaba eso, que ellos ya habían pactado con Juanita Gobertus que quitáramos esas zonas de estrategias de inversión. Yo le dije, no, a mí me da pena, ministra, usted con nosotros no habló, nosotros vamos a insistir en esas zonas, y si el gobierno ya no le interesan las zonas, nosotros no votamos la Ley de Orden Público. Finalmente logramos sacar esas zonas que eran el recuerdo de las zonas estratégicas de la consolidación territorial del gobierno del presidente Uribe, que fue tan importante, y es, usted tiene que llevar la fuerza pública, pero tiene que también llevar la oferta estatal. Y lo recuerdo porque imagínense que están incluyendo esas mismas zonas, solo que ahora se llaman zonas de paz o zonas de paz humana, o como sea que les hayan puesto. Me llamó la atención porque, como le digo, fue una de las peleas más grandes que tuvimos al inicio del cuatrienio pasado. Eso hablando, digamos, de temas generales. Pero hay dos temas, doctor Londoño, que sí son bastante preocupantes y que sí generan alarma en términos generales. Lo primero es que la ley prevé que se puede negociar. Antes eran con grupos organizados, eso, digamos, se bajó también a las famosas GAOR, que eran grupos organizados residuales, y finalmente en esta nueva reforma lo que dicen es que se puede negociar con cualquier estructura. Cualquier estructura criminal, doctor Londoño, pues es una banda criminal de barrio, es las bandas criminales en los municipios de Colombia, es decir, nos van a llevar a negociar con todas las estructuras criminales que se les ocurran. Se deroga el Código Penal, por supuesto, si usted está cometiendo concurso y está delinquiendo con alguien. Es decir, el problema va a ser para los delincuentes que básicamente delinquen solos. Y ese es un tema que no es menor, porque aquí hemos venido en la teoría de la negociación, primero que con grupos ilegales, que porque tenían connotación política, después que no, que grupos organizados, que si bien no tienen organización política, son estructuras criminales de un tamaño y de una capacidad de daño suficientemente grande, y ahora cualquier estructura criminal. Y el otro elemento que me preocupa muchísimo y que por supuesto tal vez lo he dejado de último para que podamos detenernos a analizarlo, es que todo lo que firme el gobierno con la criminalidad adquiere de manera automática la característica de ser política pública. Esto me parece a mí violatorio de la Constitución y sobre todo usurpa las funciones del Congreso de la República, porque usted no puede decidir que todo lo que usted apruebe con la firma de un presidente y de la criminalidad, entonces tiene el estatus de política pública. No lo puede tener, porque la Constitución no establece que las firmas de los criminales puedan dar lugar a políticas públicas. Pero segundo, porque las políticas públicas surgen del Congreso,
el Congreso el que aprueba las leyes y el que decide sobre las políticas públicas. Excepcionalmente, el gobierno, a través de decretos reglamentarios, puede complementar y generar esas políticas públicas adicionales. Pues no, doctor Londoño, aquí lo que nos están diciendo es que todo lo que firmen con la criminalidad, de manera automática, se vuelve una política pública. Esto viene muy inspirado, por supuesto, en los acuerdos de La Habana, donde nos dijeron es que todo eso era como un tratado internacional y que no solamente era tratado internacional, sino que quisieron incorporarlo a la Constitución Política Colombiana de manera que fuera una norma de normas, y un poco lo mismo quieren hacer con las negociaciones con todas las estructuras criminales. Por supuesto hay que advertir que eso es abusivo y es violatorio de la Constitución y la ley. Pues ya al ELN y a estos grupos, pero sobre todo al ELN, lo están llamando alta parte contratante, que es una expresión muy utilizada en derecho internacional. Las altas partes contratantes son las partes soberanas que se reúnen y que tienen acuerdos de paz para dar por terminadas guerras. Por ejemplo, la alta parte contratante, el ELN convertido en alta parte contratante, pues a eso equivale lo que usted está diciendo, ¿o no? Claro, doctor Londoño, con un agravante que quiero plantearle aquí, que yo creo que es bien importante. Usted recordará, durante la negociación con los grupos paramilitares durante el gobierno del presidente Uribe, que la Corte Constitucional dijo que el paramilitarismo no podía ser considerado delincuente político o delito político, porque ellos estaban a favor del gobierno, es decir, no estaban en la búsqueda de derrocar el gobierno, sino por el contrario lo apoyaban, y que por lo tanto no se podían considerar grupos insurgentes y que por lo tanto no eran susceptibles de ser considerados delincuentes políticos. Hoy, frente al ELN, doctor Londoño, seamos muy claros, el ELN apoyó a Gustavo Petro, el ELN le hizo campaña a Gustavo Petro, el ELN obligó a ciudadanos a votar por Gustavo Petro, por lo tanto ellos son, amigos del régimen dominante, no pueden considerarse un grupo insurgente y por lo tanto no son susceptibles de un trato de delincuentes políticos. Ellos tienen que ser tramitados actualmente como delincuentes comunes. Esa es mi interpretación de ese fallo de la Corte Constitucional que eliminó el delito político para el paramilitarismo, considerando que era un grupo afín al Estado. Hoy el ELN es un grupo afín al gobierno de Gustavo Petro y del Estado y por lo tanto no puede tener un tratamiento de delincuente político. Bueno, y tal vez no solamente el ELN, varios de estos grupos pueden ser afines con el gobierno actual. Pero en fin, eso es lo que queda y esas son las observaciones a la Ley de Orden Público que nos deja la senadora Paloma Valencia. Paloma, muchísimas gracias y hasta muy pronto esperamos. Bueno, doctor Londoño, un abrazo muy grande para usted y para todo el equipo y sus oyentes. Un feliz día para todos.